Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a la clase Psicoanálisis de estructuras clínicas. Psicosis, esquizofrenia, a la clase 5 del curso. Psicoanálisis de estructuras clínicas, psicosis, esquizofrenia. Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que todos os podáis conectar. Buenos días, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Vamos a poner estas florecitas. A la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Buenos días, bienvenidos a todos a este curso donde hablamos de la psicosis, hablamos de la esquizofrenia. Vamos a estudiar, tratar de comprender cuáles son esos mecanismos psíquicos implicados en este tipo de enfermedades mentales. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Son enfermedades mentales, son enfermedades del aparato psíquico. Son estructuras, que quiere decir que son posiciones en el lenguaje. Es decir, que este tipo de trastornos tiene que ver con el lenguaje. Ya hemos estado hablando de los trastornos funcionales del lenguaje. No se puede buscar las causas en otro lugar. Somos sujetos de lenguaje, somos sujetos divididos. Tenemos una parte consciente y una parte inconsciente de nuestra personalidad, y eso es debido a que hablamos. Somos seres humanos, aunque tengamos que humanizarnos. No todo por haber... Hemos nacido en un mundo humano, en un mundo hecho de palabras, pero después cada uno tiene que conquistar ese mundo, esa posición en su... En el universo del lenguaje. Cada uno tiene que relacionarse con el lenguaje, y la manera en que nos relacionamos cada uno con el lenguaje es nuestra posición psíquica. Buenos días a todos los que estáis conectando a través de YouTube, a través de Facebook. Verónica, Teresa, Rubidia, Juan Sebastián, Arnold, buenos días a todos. María González, buenos días. Entonces, eso es importante. Me gustaría empezar la clase de hoy con esta cuestión, ¿no? De que somos sujetos del lenguaje, somos animales con lenguaje, ¿vale? Eso nos diferencia del resto de las especies animales, ¿vale? Pero eso también precisamente es lo que nos hace humanos, precisamente es lo que nos hace particularmente sensibles y también susceptibles a enfermarnos psíquicamente, psicológicamente, porque a veces uno se enferma y ¿qué hace? Va al médico, ¿no? Se nota mal y se va al médico, y el médico le dice, no, pues si usted no tiene nada, ¿no? Si lo que a usted le pasa, no, si todas las pruebas están bien. Bueno, pero uno sabe que algo le pasa, algo va mal, pero ese algo que va mal no es... Las causas, aunque incluso a veces se manifieste en el cuerpo, las causas no son orgánicas. Aunque tenga una... Buenos días, Mónica. Aunque tenga una correlación, una serie de cambios somáticos y físicos, son correlatos. Las causas no son orgánicas, por eso el médico no encuentra, no puede proporcionar un tratamiento a eso, porque las causas son psíquicas. Y las cuestiones psíquicas tienen que ver con el lenguaje. ¿Con qué hace uno con el lenguaje? ¿Cómo se relaciona con el lenguaje, ¿no? Y ahí ya hemos visto las primeras diferencias entre la neurosis y la psicosis, si os recordáis, ¿no? Y ya hemos visto cómo el neurótico lo que hacía era... Hola, Carlos Latorre, buenos días. Era algo que no toleraba, que provenía de su propio... sistema pulsional, de su propio inconsciente, ¿no? de su... Buenos días, Manuel. De su propio acervo de representaciones psíquicas, ¿no? Algo que no toleraba, un pensamiento, una idea, algo incestuoso, algo prohibido, en definitiva, de esos deseos que tenemos todos los seres humanos, que hemos tenido que reprimir porque están prohibidos. Pero precisamente son esos deseos, esos impulsos instintivos más arraigados en nosotros,
porque tiene que ver con las cuestiones infantiles, con la sexualidad infantil, que es la sexualidad que todos tuvimos por primera vez, ¿vale? Nuestro primer desarrollo sexual fue infantil, fue de ese tipo de sexualidad de la infancia. Pero claro, después cuando tenemos que hacernos mayores, cuando tenemos que salir al mundo, tenemos que renunciar a esas tendencias, a esa atracción hacia la madre, hacia el padre, hacia los hermanos, ¿vale? Pero eso no deja de estar ahí, esas representaciones están reprimidas, pero están ahí. Entonces, en la neurosis, ¿qué sucede? Decíamos, cuando uno de estos contenidos se aproxima a la conciencia, se va a hacer consciente, eso es muy molesto. ¿Para qué? Para la otra parte de nuestra personalidad, para la parte de personalidad consciente, la que está en contacto con la realidad, la que está en contacto con la moral, que la moral no deja de ser una introyección, ¿no? Una construcción en nuestro propio aparato psíquico, pero de algo del exterior, ¿no? De las reglas, de las leyes que están establecidas socialmente, que están establecidas desde la realidad. ¿Para qué? Para que los humanos nos podamos humanizar, no seamos animales salvajes que cada uno va por ahí matando a quien quiere o follándose a quien quiere. No, hay determinadas relaciones que están prohibidas por ley humana, ¿no? Como por ejemplo las incestuosas, ¿no? Pero como también tenemos esa parte pulsional en nosotros, que está muy arraigada porque tiene que ver con esos primeros impulsos hacia precisamente esas representaciones, esas personas que después quedan prohibidas. O sea, fíjense con lo que tiene que articular el yo del aparato psíquico, todo lo que tiene que conciliar el yo del aparato psíquico, y esa es la complejidad. También es la peculiaridad, ¿no? La gracia que tiene el ser humano, que se humaniza, ¿no? Que no es como el resto de animales. Buenos días, Pilar Vergara. Bueno, ¿y por qué se humaniza el ser humano? Pues sencillamente porque cuando nace al borde de la muerte. Sencillamente porque el ser humano es un animal muy frágil, es un animal que tiene un periodo de dependencia a los otros, bueno, pues muy prolongado, mucho más que el resto de los animales. Que cuando nace el niño, si no hay alguien que lo cuide, que lo proteja, que cuide de él, se muere, ¿vale? Y además ese periodo de dependencia hacia los otros, extrema, de dependencia total de los otros, es muy amplio, ¿no? El caballo nace y a las pocas horas ya está trotando, ya está corriendo. El ser humano no. El ser humano va a depender, el niño va a depender de los padres durante mucho tiempo. Entonces, ¿veis? Esa cuestión de dependencia de nosotros, porque cuando dejamos de depender de los padres no es que dejemos de depender de nosotros, seguimos dependiendo de nosotros, seguimos siendo sociales. Por eso nuestro aparato psíquico, ¿no? La evolución del ser humano desde que era un hombre primitivo hasta la actualidad ha conllevado esa complejización del aparato psíquico para poder, a pesar de todos esos impulsos instintivos que sigue teniendo como animal que es, como sujeto de la especie humana, a complejizarse, dividirse el aparato en distintas instancias, incluso dividirse el yo en ocasiones, para poder pues dar respuesta a todas esas demandas que al sujeto psíquico, que al ser humano, se le presentan. Demanda, por una parte, pulsionales, por otra parte, de la realidad, por otra parte, morales y superyoicas, ¿no? Entonces decíamos, el neurótico es aquel que va a tener que, en esa lucha entre sus pulsiones y la realidad, va a ganar la realidad. Entonces reprime lo pulsional y eso va a dar lugar a un camino a la producción de ciertos síntomas neuróticos, síntomas histéricos, síntomas obsesivos, síntomas fóbicos, que van a ser una transferencia, va a ser un producto transaccional, es decir, que con el síntoma va a dar satisfacción también a esos impulsos instintivos prohibidos, pero de manera disfrazada, ¿vale? Un producto transaccional quiere decir que ahí es un gana-gana. Han llegado a un acuerdo, por una parte,
la moral, por otra parte el yo y por otra parte los deseos inconscientes prohibidos, y han dado como resultado pues ese síntoma, donde todos más o menos ganan, ninguno gana en la totalidad y el que pierde sobre todo es el sujeto. ¿Por qué? Porque sí, es una solución, es la mejor solución que encontró ese síntoma, ¿vale? Es la mejor solución que encontró, pero bueno, es una solución a largo plazo muy costosa, porque al sujeto le reduce la vida, le reduce su capacidad de trabajo, los sueños, todo, ¿no? Y luego veíamos cómo en la psicosis es otro intento de solución el que se encuentra en la psicosis, porque en la psicosis, en esa lucha entre la realidad y el yo, gana el yo. ¿Cómo? Niega parte de la realidad, forcluye, rechaza. Y ahora para sustituir esa parte de la realidad rechazada, se crea el delirio, la alucinación, donde quienes triunfan son los deseos optativos del ello, ¿vale? Se imponen. Bueno, esto es en resumen lo que hemos estado viendo. En los dos casos, tanto en la neurosis como en la psicosis, hay pérdida de contacto con la realidad, ¿vale? Pero en la psicosis veíamos que procede más del exterior, lo que se niega o lo que se rechaza. Pero en cualquier caso dijimos que en los dos tipos de enfermedades, de estructuras clínicas, de posiciones psíquicas frente al lenguaje, se caracterizaban porque hay una privación. Hay una privación que en primer lugar siempre va a tener que ver con una privación que viene del exterior, puesto que es una prohibición siempre que viene del exterior, algo, ¿no? Decíamos, incluso la moral, el superyo se ha constituido por la introyección de las figuras parentales, padre, madre, es decir, la prohibición viene por el exterior, viene del hecho de ser humanos. Es que del hecho de ser humano es porque hablamos, porque somos sujetos del lenguaje, sabemos que provenimos de padre y madre y que algún día vamos a morir. Y eso nos problematiza bastante, ¿vale? Ese es el verdadero trauma que tenemos todos, ¿no? Cuando descubrimos que somos mortales, que nuestra vida tiene un límite, tiene un fin, tiene una puntuación, pero precisamente aceptar eso es lo que nos hace humanos, es lo que hace que uno pueda disfrutar más de la vida, que pueda vivir mejor, que cuide su salud mental, que cuide su salud física, que cuide sus relaciones, que cuide su trabajo, que se da cuenta que depende de los otros, que es un sujeto social, en interacción con otros sujetos humanos, que nada se puede solo, ¿no? Entonces la privación siempre viene del exterior, pero acaba siendo también una privación autoimpuesta, ¿no? Por esas figuras, por esas instancias del aparato psíquico que se conforman como consecuencia de ser humanos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué queda privado? Lo que queda privado es o un deseo, ¿no? Uno de esos deseos sexuales u hostiles queda privado, o la dirección del deseo, es decir, hacia quién apunta el deseo, ¿no? Porque un deseo sexual, por ejemplo, hacia el padre o hacia la madre, que está prohibido, pero lo que está prohibido es hacia quién está dirigido, porque si uno acepta esa prohibición y ahora ese deseo sexual lo dirige hacia cualquier otra mujer, eso está permitido. Allá no hay privación. Claro, lo raro es que también esté prohibido, ¿no?, para esa persona el deseo sexual hacia una mujer o un hombre, ¿no? Eso ya apunta a algo raro en el psiquismo de esa persona. La prohibición no está bien instalada, la prohibición original, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando no está bien instalada la ley en el sujeto, pues entonces quedan prohibidas muchas más cosas de las que tendrían que estar prohibidas por ley, ¿vale? Hay como un desplazamiento. Entonces, claro, ¿qué vemos? Vemos que cuando alguien rechaza la realidad, cuando el neurótico rechaza la realidad, cuando el psicótico rechaza la realidad, esa prohibición, en realidad lo que están rechazando es la ley. La ley. Pero claro, el neurótico decíamos que dice, bueno, vale, acepto que eso es una ley, ¿no? Pero no lo soporto.
2 más 2 son 4, pero no lo soporto, dice el neurótico. Entonces se aleja de la realidad, de esa ley, y él vive en su fantasía, en su mundo psíquico, donde en su mundo psíquico puede tener fantasías sexuales con la madre, con la hermana, y eso le excita, o incluso puede reprimirlos, hacer fantasías inconscientes, ¿vale? Con otra apariencia, disfrazada, pero que después en el análisis vemos que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Eso en el caso del neurótico. Dice 2 más 2 son 4, pero yo no lo soporto. Entonces en mi mundo psíquico, en mi fantasía, yo sigo haciendo lo que me dé la gana, aunque en la realidad yo acepte, ¿no? En el mundo psíquico, en la fantasía o en el síntoma. En el síntoma también es como un lenguaje encriptado donde se realiza ese deseo. El psicótico dice 2 más 2 son 5. Es decir, no acepta esa realidad. No acepta la realidad y se lanza a transformarla sin aceptarla. Es decir, deja forcluida parte de la realidad, agujereada, y ahí introduce su propio delirio, su propia alucinación, ¿no? Su propia construcción de la realidad, que no deja de ser una fantasía, también es parecido a la fantasía del neurótico, pero en vez de ser una fantasía en el interior, le llega como desde el exterior, por ese mecanismo de proyección, le llega desde fuera. Es decir, eso que negó, eso que rechazó, ahora le va a perseguir como si fueran cuernos en el culo, todo el día detrás de él, precisamente por haberlo negado, por haberlo rechazado, ¿vale? Porque queda agujereado también en su aparato psíquico algo, ¿vale? Saludos Manuel Borja, saludos Luis José, saludos a todos. Bueno, entonces, la privación va a ser el motor, ¿no? Cuando la sanción va a quedar cuando la sanción, el deseo va a recibir 2 sanciones. Bueno, hay 2 motivos del repudio moral, ¿vale? Hay dos motivos del repudio moral. Como el deseo, habíamos visto que carece de objeto, además, porque precisamente por eso el deseo se puede desplazar. Eso es lo buenísimo también que tiene nuestro aparato psíquico, que el deseo se puede desplazar. Entonces, si recae sobre la persona prohibida, bueno, pues lo que hay que hacer es un trabajo para que ese deseo se desplace hacia otras personas, ¿vale? Entonces siempre va a haber una doble moral. Siempre hay una doble moral. Bueno, una es la que se psicoanaliza y la otra es la que produce las perturbaciones, ¿no? Pero a medida que se psicoanaliza, bueno, pues ya cada deseo va recayendo sobre el objeto apropiado para ese deseo. ¿Vale? Bueno, entonces la privación va a ser el motor, dice Freud, tanto en la neurosis como en la psicosis, desencadenante de la neurosis y la psicosis. Bueno, ¿y qué pasa? A ver. Vamos a ver, que creo que aquí puede. Buenos días, vale. Seguimos. Bien. Bueno, entonces el tratamiento psicoanalítico en ambos casos pues va a permitir realizar con psicoanálisis ese acercamiento a la realidad, ¿no? Tanto en el caso del neurótico como en el caso del psicótico, ¿no? Pero es el mismo tratamiento. Es a través de la interpretación que trabaja la psicoterapia psicoanalítica. En el caso del sano, que también el sano, ahí es cuando se obtienen los mejores rendimientos del psicoanálisis, en una persona sana, ¿no? En la que primero, a veces en psicoanálisis lo que hacemos es curar a la persona para que se empiece a psicoanalizar, ¿no? Pero el sano, ¿cuál es? El sano es el que acepta la realidad tal cual es y después la transforma, ¿vale? Es decir, hace el primer paso como el del neurótico, acepta la realidad, pero no hace como el neurótico, que
como no le gusta la realidad, trabaja en su realidad psíquica, sino que el sano va, bueno, pues si esto no me gusta, voy a transformarlo. Es decir, tiene principio de realidad. No me gusta mi situación actual, entonces voy a hacer un trabajo, voy a comenzar un psicoanálisis, voy a hacer un trabajo para transformar esa realidad, ¿vale? Para poder ir al mundo y desde el mundo formarme, hacer una acción, ¿no? Porque el principio de realidad lo que te viene a poner es qué pasos hay que dar en la realidad para poder hacer esa transformación, ¿vale? Que no es una cosa que con que tú la fantasees ya se transforma en mundo, no, hay que hacer un trabajo en la realidad. Y eso es el sano, ¿no? El que acepta y transforma la realidad. ¿Vale? Bien. Bueno. Bueno, ¿qué pasa en el caso del psicosomático, que es a lo que vamos hoy? ¿Qué sucede en el caso del psicosomático? Bueno, el caso del psicosomático va a ir todavía mucho más allá, mucho previo al desarrollo, mucho anterior al desarrollo del lenguaje. La neurosis, la psicosis va a tener que ver con ese momento del complejo de Edipo, de la renuncia a los deseos, porque también nos va a decir Freud, no es que el neurótico desee de una manera y el psicótico desee de otra manera y el sano desee de otra manera. Todos deseamos de la misma manera. Hasta el psicosomático, todo el mundo desea lo mismo. Todo el mundo desea lo mismo. Lo que nos diferencia unos de otros, lo que diferencia al neurótico del psicótico, del sano, del psicosomático, es la manera de renunciar a esos deseos. Es decir, en el inconsciente todo el mundo tiene esos deseos sexuales, infantiles, reprimidos, incestuosos, hostiles. ¿Por qué? Porque es el motor sobre el cual se va a construir todo el aparato psíquico posterior. Es la fuente de la energía, ¿no? La fuente pulsional, que es la parte más fuerte de la personalidad y que inicialmente, o sea, las primeras huellas perceptuales con las que se vincularon estas fuerzas pulsionales fueron esas representaciones de los progenitores, porque cuando nacimos fueron quienes nos salvaron la vida, la madre y el padre, quienes cuidaron de nosotros, ¿no? Entonces, a todo el mundo esos primeros deseos, esos deseos sexuales y deseos hostiles en todo el mundo, en el inconsciente, están vinculados, ligados a esas figuras, ¿vale? Pero claro, lo que nos diferencia unos de otros es cómo renunciamos a esos deseos, ¿no? Entonces el neurótico hace como puede para renunciar a ellos, pero se enferma con el síntoma neurótico, que es una realización disfrazada de esos deseos. El psicótico hace como puede, pero se enferma. ¿Veis? Entonces la enfermedad es una solución, es la mejor solución que encontró la persona en ese momento para poder enfrentarse a esos deseos inconscientes, ¿no? Que sabe que no se puede eso, que está prohibido, pero cómo se las arregló para poder conciliar todo su aparato psíquico con eso, ¿no? Dividiéndose, negando, reprimiendo, para escapar de eso, pero poder seguir estando en el mundo más o menos, ¿no? Que decimos más o menos porque la verdad que la enfermedad psíquica resta muchas energías para estar en el mundo. Pero bueno, vemos que tenemos algo en común, que no es algo que una persona que se neurotiza o que se psicotiza con psicoanálisis puede llegar de nuevo a restablecer su salud psíquica. Que es así, que somos mortales, que somos humanos, que todo el mundo le pasa a veces que se cae. No pasa nada, te caes, te puedes levantar, ¿no? Con ayuda del psicoanálisis te puedes levantar, que para eso está. El psicoanálisis está para, hola, Blockbuster, está para psicoanalizarse, para hacerse humano, para admitir, para conocer sus debilidades y sus fortalezas también como humano, ¿vale?
analizar esas debilidades, eso que le llevó a enfermarse, eso que hizo mal, psíquicamente hablando, que trabajó psíquicamente hablando, pues quizá con la decisión, una decisión que le llevó a enfermarse, ¿no? Pero para psicoanalizarse le permite a uno conocerse cómo tiende a ser, cómo tiende a relacionarse con el lenguaje, cómo tiende a posicionarse. ¿Para qué? Para poder transformarlo, para poder ir haciendo de otra manera más adaptativa, más conveniente para él o para ella, más saludable, menos enfermiza, ¿no? Más saludable, más que le permita pues, llevarse mejor con la gente, con los compañeros, con la familia, consigo mismo, con sus propios deseos inconscientes, porque desearlo no significa tener que hacerlo. Desearlo, vas al análisis, lo hablas y ya se transforma en otra cosa. Ya es como si se hubiese elaborado, poniéndole palabras, se elabora. Y esa energía que estaba ahí trabajando para la represión o para la negación de la realidad, para el rechazo de la realidad, queda liberada y se pone a la disposición. Hola Karina, se cortó el audio. Bueno, pues definitivamente este sistema me parece que no está funcionando correctamente. Que os puse una encuesta en el canal de YouTube para que valoráis cuál os gusta más. Bueno, me parece que vamos a seguir por el sistema clásico. Entonces, Karina, ¿te puedes pasar a Facebook? Pues genial. Bueno, entonces, vamos a... preguntan por aquí, ¿no es algo narcisista el hipocondríaco? Sí, claro que es narcisista el hipocondríaco, ¿no? Vamos a las enfermedades de... La hipocondría es una neurosis actual, es decir, que ya tiene que ver con la sexualidad del sujeto, la sexualidad actual, con la genitalidad. Y el hipocondríaco, que vamos a ver que en muchos casos la hipocondría va a ser una antesala y un antecedente para la psicosis. ¿Qué sucede? Que se quiera ahorrar pasos, ¿no? E igual que el psicosomático, también la hipocondría, las neurosis actuales van a ser a veces preámbulo de las enfermedades psicosomáticas, donde ya las enfermedades psicosomáticas, cuidado, porque en vez de agujerear la realidad como hace el psicótico y llenarla con el delirio, la enfermedad psicosomática se agujerea el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos de la úlcera, ¿no? Decíamos, es mucho más fácil reducir un delirio en un joven de 18 años que reducir un episodio de úlcera gástrica, donde lo que está agujereando es su estómago. Bueno, en psicoanálisis, claro, lo que vamos a hacer es producir con el tratamiento psicoanalítico una neurosis artificial, una enfermedad artificial, que va a ser la relación con el psicoanalista. Eso es lo que llamamos, se produce una neurosis de transferencia, ¿no? Porque comienza la transferencia con el psicoanalista. ¿Y ahora qué se empieza a enfermar? Se empieza a enfermar esa relación transferencial. Por ejemplo, el ulceroso, en vez de hacerse el agujero en el estómago, lo empieza a hacer en la relación analítica. Llega tarde o falta algún día, ¿no? Entonces va haciendo agujeros ahí, ya no necesita hacerse un agujero en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las enfermedades psicosomáticas tienen que ver con un paso, decíamos, antes del lenguaje, ¿vale? Es como si no hubiera lenguaje para ellos. Es como, igual que la histeria habla con el cuerpo por el mecanismo de la conversión, eso que no acepta, eso que no tolera y reprime, lo convierte en un síntoma somático en la histeria y habla con el síntoma. El psicosomático más bien es que calla con el síntoma, ¿no? Calla con el síntoma, agujerea el estómago, pero en la enfermedad psicosomática ya hay una lesión orgánica. Claro, si a uno ya le cuesta creer que un delirio o una psicosis tiene que ver con el lenguaje, que es un trastorno funcional del lenguaje, ¿no? Que si no eres psicoanalista, casi que parece increíble que una enfermedad mental tan grave aparentemente como la psicosis se cure con palabras, se cure con conversaciones psicoanalíticas, con una escucha analítica. Bueno, pues ya pensar que un agujero en el estómago tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con que esa persona niega el lenguaje, ¿no? Niega su humanidad en parte y que agujerea el estómago, ¿no? Es como que, bueno, eso ya parece totalmente ciencia ficción, ¿no? Bueno, pero tiene que ver
porque en el caso de la enfermedad psicosomática encontramos el origen en las primeras identificaciones del sujeto psíquico, incluso antes del complejo de Edipo, en lo que llamamos el estadio del espejo, la fase del espejo, donde se van a producir las primeras identificaciones del sujeto con la especie mortal, ¿no? Cuando se mira al niño en el espejo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que decíamos que el niño es un animal, somos la especie humana, ya digo, un animal muy, muy discapacitado cuando nacemos, al borde de la muerte. Si no nos salva la madre, a quien que haga de función madre, nos morimos. Entonces, en el estadio del espejo, si un niño, ¿no? a esa edad, 18 meses o así, ¿no? O entre los 6, 12 meses, 18, se mira en el espejo, el niño no puede hacer nada, se queda fascinado con la imagen en el espejo y dice, yo quiero ser ese niño completo, ¿no? Si un mono ¿no? a esa misma edad va al espejo, se mueve, golpea el espejo, ¿no? Juega con eso, se da cuenta, ¿no? Tiene otra funcionalidad, se da cuenta de que eso no es un niño, o sea, que no es otro mono, que es él, pero el niño no, el niño piensa que es otro completo, ¿no? Y él se ve fragmentado, quiero ser ese niño, ¿vale? Entonces ahí ya empieza a aparecer las primeras identificaciones, también cuando se mira en la madre, ¿no? Que también con la identificación va a ser con la madre y con el padre, ¿no? Se mira y se ve a sí mismo, no ve a la madre, se ve a sí mismo. Ve un humano, empiezan a aparecer las identificaciones, primeras identificaciones con el otro humano. Pero así, lo primero que nace es el cuerpo. Es decir, antes de que nos humanicemos, antes de adquirir el lenguaje, que eso sería en ese periodo del complejo de Edipo, ya a los 4, a los 5 años, cuando el niño va a entrar por ahí siendo un cachorrito animal y van a salir con lenguaje, siendo un sujeto humano, pero antes de eso se ha producido la fase del espejo. Y en la fase del espejo es, digamos, que se forma un cuerpo humano, una imagen, un imaginario, un cuerpo, ¿vale? Eso es previo a la adquisición del lenguaje. Primero formamos el cuerpo humano y después nos humanizamos, después adquirimos el lenguaje. Bueno, pues en el psicosomático, el origen de este padecimiento, el origen de la enfermedad va a tener que ver con ese estadio del espejo, con esos momentos donde se forma la imagen del cuerpo, ¿vale? Es decir, previo al lenguaje. Así que el psicosomático va a tener que ver con ese, o sea, es como que niega, está anterior a la adquisición del lenguaje o al momento donde ya se adquiere el lenguaje, por lo menos ahí, en ese síntoma, en el síntoma psicosomático, ¿de acuerdo? Que como decimos ya, el síntoma psicosomático conlleva una ruptura del tejido, una ruptura material que si vas al médico te la comprueba, te dice, mira, si tienes esto roto, el estómago se te ha roto por aquí, o te ha dañado ciertas células, ¿no? Ya hay una lesión orgánica demostrable en la enfermedad psicosomática, pero el origen es psíquico, ¿vale? El origen precisamente es la negación de lo psíquico en esa persona, ¿no? Son estas personas que son muy ambiciosas, ¿no? Pero después tienen poca capacidad de trabajo, entonces se acaban agujereando. Vale. Bueno, entonces es algo que nunca perdemos tampoco, ¿no? Es que es cada vez, porque también uno puede caer, ¿no? Puede ir trabajando para hacer una enfermedad en el cuerpo, ¿no? Es que es cada vez que uno tiene que decidirse por ser un humano o ser un cuerpo o qué. Voy a recurrir a hablar, a elaborarlo por medio de la palabra, a psicoanalizarme con alguien que me pueda escuchar esto que me está pasando, o me vuelvo loco, o hago un síntoma neurótico, o me enfermo del cuerpo. ¿Veis? En cualquier caso, todo tiene que ver con cómo renunciamos a esos deseos, a esa animalidad que por ser humanos hay que renunciar a ella, pero no escapamos de ella.
no se puede escapar de uno, no se puede escapar de nuestra sobredeterminación, ¿no? No se puede escapar del hecho de ser un sujeto de la especie humana, un animal de la especie humana, porque ese niño cuando nace al borde de la muerte va a tener que ir construyéndose como ese sujeto social, ese sujeto con relaciones con otros humanos que le permitan trabajar en el mundo y sobrevivir y producirse un lugar en el mundo, construirse una salud y construirse una salud tanto psíquica como social, porque no olvidéis que Marx decía que nuestra riqueza es la riqueza de nuestras relaciones, ¿vale? Entonces, ese es el estado de salud. Un estado de salud, así lo define incluso la Organización Mundial de la Salud, aunque prácticamente sea inalcanzable, ¿no? Se plantea como una meta, pero bueno, en psicoanálisis es alcanzable, un estado de salud psíquica, física y social, ¿vale? Y para eso hay que poder sublimar, hay que poder transformar ese acervo de representaciones inconscientes, esas pulsiones, esas fuerzas pulsionales provenientes del inconsciente, sublimarlas, es decir, dirigirlas hacia otros fines que estén permitidos e incluso valorados socialmente, porque es con la misma energía psíquica que vamos a hacer un trabajo, pintar un cuadro, escribir un poema, participar en un campeonato, ganar una carrera, sacar buenas notas en la universidad, es la misma energía psíquica. Pero claro, uno tiene que hacer un trabajo para ir, digamos, construyéndose los caminos para llevar esa energía psíquica a la realidad y encima que la realidad le premie. ¿Vale? Es un trabajo, hay que aprender a hacerlo, nadie nace sabiendo. Digamos que es como en la salud mental no nos forman en ningún sitio. ¿Quién te forma la salud mental? ¿En el colegio, en la iglesia, en la universidad? ¿Te forma alguien para cuidar tu salud mental? No, nadie. Pues entonces se tiene que formar uno en su psicoanálisis, porque si no uno ha hecho más o menos lo que ha podido, lo que le ha permitido su realidad, su educación, su moral, lo que le dijeron los padres. Bueno, pues con eso ha ido trabajando y ha ido elaborando su solución particular. Pero bueno, esa solución es mucho más, es muy mejorable, ¿no? Si quieres vivir mejor los años futuros, comienza tu psicoanálisis, decimos, porque esa solución se puede mejorar y además para cada uno va a ser diferente. Cuidado, que aquí no hay reglas generales para todo el mundo lo mismo. Pues eso no existe, eso no existe. Cada uno va a tener que ir construyendo ese estado de salud mental, ¿no? Aceptando sus propios deseos, aceptando los límites que le pone la realidad, aceptando su moral y transformándola un poquito, porque verdad somos muy moralistas y la moral, que tiene que ver con ese super yo, a veces está un poco deteriorada, ¿no? Un poco, a veces ese super yo, esa anudación que se hace entre el super yo, el ello y el yo, pues que no está, a veces es un super yo débil, a veces es un yo débil. Entonces no queda bien representada tampoco esa realidad, no le deja al sujeto salir de su fantasía o de su delirio, ¿vale? Entonces hay que hacer un trabajo, es un trabajo de construcción, eso se hace a través del método de interpretación, ¿no? Interpretación-construcción es el método del psicoanálisis. A ver, por aquí vais teniendo preguntas. Vamos a ir leyéndolas. Vale. La masturbación es considerada como una neurosis actual. La masturbación es una de las prácticas sexuales nocivas que derivan en la neurosis actual, ¿no? Como siempre, ¿no? Una cosa de cantidad, pero es una práctica sexual nociva. La masturbación, el coitus interruptus, bueno, también la eyaculación precoz, ¿no?
Son prácticas sexuales, tienen que ver con la genitalidad actual del sujeto y tiene que ver, son las que producen las neurosis actuales. Sí. Vale, muy interesante. Mecanismo de defensa característico. Claro, es como que uno se defiende, el sujeto siempre se defiende frente a esos deseos prohibidos, ¿no? Bueno, y ya no te digo, el perverso los lleva a la realidad. El perverso sabe cuál es la ley y la forcluye, ¿no? Dice, la reniega. El perverso la reniega la ley, se la salta, ¿no? Lo lleva a la realidad. El neurótico no, el neurótico acepta la ley y de cara a la ley no lo hace, lo reprime, pero claro, en su fantasía inconsciente está todo el día masturbándose mentalmente, ¿no? Con esas figuras prohibidas. ¿Ves? Pero todo tiene que ver con esa aceptación de la ley, todo tiene que ver con cómo se defiende cada uno frente a sus impulsos instintivos, ¿no? Frente a las pulsiones provenientes del inconsciente, frente a esos deseos sexuales infantiles y reprimidos. Si alguno pega un gatillazo, puede llegar a ser convertirse en una neurosis actual. Sí, eso sería la impotencia, ¿no? Dice Cristina, neurosis de transferencia en psicosomático también es psicosis. Habla de lo imaginario y de lo simbólico, pero ¿lo real qué es? Bueno, mira, lo real tiene que ver, mira, antes de que el ser humano tuviera simbólico, ¿no? Porque precisamente nos humanizamos cuando tenemos pensamiento simbólico. Cuidado que estamos muy carentes de pensamiento simbólico, especialmente en España, ¿vale? Que el pensamiento simbólico hay que producirlo. Y el pensamiento simbólico tiene que ver con el nombre del padre, es decir, que es cuando aparece el padre, el tercero, ¿no? Que uno ya va a poder empezar, es decir, que se reflejan las palabras, no en el espejo, no en su propia imagen, sino que uno se refleja en las palabras. Eso es el pensamiento simbólico, ¿vale? Que nace con el complejo de Edipo y la aparición del nombre del padre. Bueno, y luego más adelante cuando aparece el cuarto, ¿no? Cuando aparece la muerte, el significante muerte. Eso es lo que nos va a dar verdaderamente nuestra mortalidad como humanos, saber que somos mortales. Pero lo real tiene que ver cuando el humano, antes de la aparición del primer símbolo, ¿no? Los humanos necesitaban, para intercambiar, por ejemplo, vacas por ovejas, ¿vale? Decía, te doy 4, me das 3. Si necesitaban contar con los dedos, con el ábaco, necesitaban una representación, no tenían todavía simbólico, ¿no? Decían, te doy 4 por 3, ¿vale? Cuando aparece el número matemático, deja de ser necesario lo real, deja de ser necesario los dedos. Eso es el conjunto de lo real, los dedos. Cuando aparece el número 3, el número 4, un número, ese sería lo simbólico, deja de ser necesario los dedos. Ahora yo te digo, te doy 3, dame 3 a cambio de 4, ¿no? Por ejemplo, vale, lo real son los dedos, el conjunto de lo real, ¿vale? En esa relación real, imaginario, simbólico. Siempre están los tres, real, imaginario y simbólico, en un sujeto psíquico. Vale. ¿Reprimirse a esa persona de compartir ideales es bueno? Bueno, mira, reprimirse no es bueno. Reprimirse trae síntomas, siempre, hace síntomas. Entonces hay que hablar, lo que pasa que también uno no puede hablar sus cosas en cualquier lugar ni con cualquier persona. Por eso proponemos el psicoanálisis, ¿no? Es un lugar donde uno puede ir a hablar, reflejarse en sus palabras, es decir, hablar, y cuando habla, ahí se conoce uno realmente, porque eso que hacemos en silencio para que parece que estamos pensando, eso no es pensar. Eso es masturbación psíquica, pensar es siempre con otro, es decir, ponerlo en palabras, que haya un otro que te escuche, porque si estamos diciendo que el sujeto se constituye primero con su propia imagen en el espejo, constituye su cuerpo, pero después va a ser con la aparición del padre, que prohíbe la relación del hijo con la madre, ¿no? Que aparece lo simbólico, el nombre del padre, es decir, hay cosas
que no se pueden, están dictadas por ley, prohibición, ¿no? Son las palabras. El padre viene a traer el lenguaje, la palabra, la posibilidad del niño de caminar, de hablar, ¿vale? Entonces, la represión siempre va a ser no poner en palabras, no quiero saber de eso, entonces lo reprimo, no lo pongo en palabras, pero nosotros proponemos la alternativa de psicoanalizarse, es decir, a hablar con un otro que te va a hacer de escucha, especialista en funcionamiento del aparato psíquico, que te va a interpretar de esos procesos psíquicos tú qué haces y que va a permitir que en vez de reprimir la próxima vez, no reprimas, elabores, lo pongas en palabras. Porque la represión hace síntomas y la elaboración psíquica por medio de las palabras no hace síntomas. Todo lo contrario, te lleva a esa energía ponerla en la realidad, ponerla en el mundo, ponerla en las relaciones, en la sexualidad con el otro, que haya objeto exterior a uno. Y eso da energía al aparato psíquico, no le resta energía. Cuando nuestra libido sale al mundo, rodea los objetos y vuelve al yo, ahí ganamos energía, ¿no? Nos vamos identificando con otros, ganamos, nuestro yo se va complejizando, se va enriqueciendo, ganamos energía para el mundo, para transformar la realidad, ¿vale? O sea, la represión siempre es desaconsejable, pero también es cierto que es verdad que hay que elegir un lugar, un tiempo para hablar ascéticamente, conocerse a uno mismo, reflejarse en las palabras, ¿no?, que uno va diciendo. Y eso te va transformando, te va dando también una imagen diferente de ti mismo, una transformación. Y claro, la interpretación ya directamente va a ese núcleo patológico que es el que te está llevando a reprimir. Porque al final uno está reprimiendo, pero ¿el qué? Esos deseos prohibidos, esos deseos inconscientes, que pulsan por expresarse, que están permanentemente queriendo manifestarse, ¿no? Llegar a la conciencia, llegar al aparato motor, llegar a la realidad, pero que están prohibidos. Eso en algunas ocasiones. Y en el caso de la psicosis, lo que se rechaza es la prohibición directamente. Se rechaza la ley. Entonces ya lo que comanda es la ley del inconsciente del psicótico, y ahí está todo permitido, puede decir lo que quiera, aunque no se corresponda con la realidad, lo dice en cualquier lugar. Sin principio de realidad. Comanda los deseos optativos del inconsciente en el psicótico. Ha ganado la batalla, ¿vale? Es como que la fantasía se ha llevado a la realidad. El neurótico lo fantasía, el silencio, ¿no? El psicótico la transforma en delirio, viene desde afuera. Bueno, el psicosomático, entonces, estamos entrando en este estudio de la enfermedad psicosomática. Bueno, decíamos que ni siquiera, o sea, antes de la represión, antes de la palabra, directamente es todo cuerpo. ¿Vale? Bien. Las enfermedades psicosomáticas, ese borde, ¿no? Dice, es borde delirante, es un borde delirante, en tanto el cuerpo va a ser el escenario de los acontecimientos. Claro, ni siquiera accede al nivel de la palabra para escenificar todo ese conflicto psíquico, ¿no?, que le está golpeando, que le está enfrentando consigo mismo, ¿no?, con otra parte de su mente. Entonces, ¿cómo lo escenifica? Lo escenifica en el cuerpo. No accede al universo de la palabra. Ni siquiera, bueno, sí, es del orden del imaginario, pero lo hace en el cuerpo, ¿no? Es decir, que no cabe ninguna duda que aunque el niño en el fenómeno del espejo se sienta fundamentalmente impactado por la anticipación, claro, el niño se siente impactado porque dice, ¿ese quién es? Mira que es más que yo, es completo y a mí me faltan cosas, ¿no? Le muestra un futuro, le muestra una anticipación su imagen en el espejo, ¿vale? Pero, claro, es desde el cuerpo del niño que surge la posibilidad de la imagen, pero la imagen lo anticipa, la imagen le llega como señal, ¿vale?
Si el niño desemboca en el desfiladero de la palabra, si el niño va a desembocar en esa transparencia, podemos decir es porque su cuerpo fue en ese origen mítico de la situación opaco, ¿vale? Por eso puede captar su cuerpo como imagen y eso le lleva al desfiladero de la palabra, le lleva al desarrollo de la palabra. Como él no puede, la imagen va por delante, ¿no? Él es incapaz, entonces ahí produce el lenguaje, ahí se produce la palabra, ¿vale? El capítulo de las enfermedades psicosomáticas, dice Menasa, es un capítulo tan delicado como el de la sexualidad femenina. En tanto más que un super yo débil en la mujer, dice, podríamos hablar de un yo decepcionado, un yo débil. Cuando estoy en presencia de un enfermo psicosomático, antes de ver dónde voy a posicionarme para leer la enfermedad psicosomática, lo que el enfermo me plantea es un diálogo sin palabras, como decíamos, ¿no? Cuando el niño está sujeto a sus primeros procesos de identificación, ahí es donde se produce para el niño un diálogo sin palabras, en esos primeros procesos de identificación. Bueno, pues ahí es donde está el psicosomático, en ese diálogo sin palabras. A ver. No sé, puede ser más del signo de la perversión, esa pregunta que hace. Si solamente la perversión es que es solamente así y de ninguna otra manera, ¿no? Solamente con la braguita roja y de esa manera, solamente con vello púbico frondoso y ninguna otra manera, porque el vello púbico frondoso que viene a tapar la diferencia sexual, viene a tapar que la mujer no tiene pene, que la mujer tiene vagina. Todas las perversiones son para tapar eso. Las perversiones son para tapar que la madre no tiene pene y el niño en ese camino de averiguación de que cuando vio que la madre no tenía pene pero se quedó en el paso previo, en la braguita, en la liga, en el zapato, en el vello frondoso, pero todo eso son cuando es solamente que un hombre puede tener solamente sexo con una mujer si tiene vello frondoso y solo así, bueno, pues es una perversión. Eso es del orden de la perversión, para tapar la castración de la madre, que la madre no tiene pene, que la madre tiene vagina, que existe la diferencia sexual, que quiere decir que provenimos de hombre y mujer, que somos mortales, somos miembros de la especie mortal, somos sujetos de una especie mortal que se tiene que reproducir por sexuación, hombre-mujer. Si fuéramos inmortales, dioses, no necesitaríamos reproducirnos por sexuación, seríamos inmortales, ¿no? Como las amebas. Las amebas se parten y se reproducen por partición, pero nosotros no. Somos animales de la especie mortal, pero la particularidad es que hablamos y eso nos hace más complejo, nos hace tener psiquismo. Ahora ya tenemos que luchar. Todo esto de la sexualidad y de los deseos sexuales y tal tiene que ver con la mortalidad, ¿no? Zeus, dice Arnold. Sí, muchos dioses se reproducían con humanos y ahí tenían hijos, ¿no? Bueno, entonces, este tema lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, ¿no? La cuestión de la enfermedad psicosomática, porque todavía queda mucho que trabajar. Hemos iniciado, ¿no? Para que se vea dónde está el origen de la enfermedad psicosomática y que también parece una especie de locura, ¿no? Pero locura que se va a escenificar en el cuerpo y que va a llegar a dañar al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar el próximo día trabajando esta cuestión. Todavía no terminamos, no finiquitamos este tema, ¿vale? Lo vamos a seguir trabajando. Zeus necesitaba el psicoanálisis, dice Arnold. Los dioses no necesitan psicoanalizarse, claro, los dioses son dioses, pero es que todo el mundo lleva un dios en su interior, quiere ser Dios, ¿no? Pues dice Menasa, Dios está en todas partes porque todo el mundo quiere ser Dios, pero lo que proponemos es humanizarse, aceptarse como mortal y cuando uno se acepta como mortal también acepta que los otros son mortales, ¿no? También se hace más comprensivo con los otros, más humano con los otros, ¿no?
Vemos que muchos de los conflictos en el mundo es porque algunos se consideran dioses que pueden jugar con acabar con la vida de otros, ¿no? Bueno, entonces el psicoanálisis haría muy bien a todo el mundo. Todo el mundo se puede psicoanalizar. El psicoanálisis habla la lengua de todas las clases sociales, de todos los sexos, de todas las edades, porque a todo el mundo desea lo mismo. La diferencia es cómo renunciamos a esos deseos. Acordaros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un enorme placer estar un día más con vosotros en este espacio, y el próximo día, insisto, vamos a seguir trabajando todo el capítulo de las enfermedades psicosomáticas para diferenciarla bien de la neurosis y de la psicosis. Muchas gracias a todos. Si alguno de ustedes quiere conversar conmigo, comenzar el psicoanálisis, contarme lo que le pasa y poder iniciar un proceso terapéutico, un proceso psicoanalítico, que no solo es una terapia el psicoanálisis, que es mucho más que una terapia, pero también ayuda a resolver síntomas, ayuda a curarse de determinadas enfermedades, más allá de que después a uno le vaya a ayudar a vivir mejor, a vivir también en la salud, a mantener su salud, a poder discriminar, a poder diferenciar y a poder hacer lo más conveniente para uno. Entonces, no es necesario estar enfermo para psicoanalizarse, pero si usted está enfermo, también el psicoanálisis le puede ayudar a hacer ese paso previo de curación para poder vivir una vida más plena, más gozosa y sobre todo con deseo, ¿no? Ser un sujeto deseante, de hacer de acuerdo con el deseo, ¿no? Despertar ese segundo cerebro, ¿no? Del deseo que todos tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos el próximo martes y para contactar conmigo podéis hacerlo a través de la página web www.virginiabaldominos.com. Un abrazo y hasta la próxima.